Dios te bendiga y te guarde. Para mí es más que un privilegio el poder llegar a cada uno de ustedes en tiempo de avivamiento, donde encontrarás una palabra profética de parte de Dios para tu vida. Amén. Yo creo que hay personas que se tienen que animar. Vamos, anímate. Empieza a prepararte porque esta palabra va a bendecir tu vida de una forma especial. Tócale a alguien, dígale, vamos a recibir esta palabra. Tócale a alguien, dile, yo siento que algo va a pasar en este tiempo profético. Amén. En el nombre de Jesús. Sin más preámbulo, amados, vamos a considerar unos puntos de la escritura en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es de bendición. Tu palabra, Señor, va a germinar en los corazones fructíferos, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay algo que me impactó mucho, amado. ¿Qué te impactó, profe? Y es que la Escritura enseña, el apóstol Pablo se está refiriendo en dos escenarios importantes. Se refiere a los Gálatas y le trae esta connotación porque realmente querían vivir en el pecado y en los rudimentos del pecado, y él le enseña la diferencia de lo que es vivir bajo la plenitud de la libertad en Cristo, y le está mostrando este panorama. Y a mí me agrada esto, porque cuando el apóstol Pablo trae esta connotante, Abba, Padre, viene del arameo, la palabra que tiene que ver papito, papá o papito, y de una u otra forma despliega una estrecha relación. Y de otra perspectiva aludía que esta definición, o más bien este término, se utilizaba para referirse a una relación íntima, a una relación muy estrecha. Y efectivamente estamos viendo que sí se puede describir de la misma perspectiva para hablar de lo que es la relación de un padre a un hijo. Lo que vemos en el libro de Génesis, el problema que se efectuó, que causó una división entre Dios y los hombres, fue exactamente la paternidad. Lo que se perdió en el libro de Génesis fue la relación de un padre a un hijo. O sea que muchas personas quieren divorciar el propósito, estableciendo paradigmas, estableciendo dogmas, sistemas dogmáticos, pero no sabiendo que no hay que ampliar mucho cuando realmente se trata al afecto o a la diferencia de lo que es ser hijo o ser esclavo. Entonces hay algo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, le está diciendo, el mismo Dios por medio de su Hijo nos transmitió por adopción el espíritu de su Hijo para que nosotros podamos ser libres. Y no obstante, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. Más bien nos dio un espíritu de valentía. Nos dio el espíritu de Cristo para que podamos ser libres en Él. Y hay algo que quiero que entienda. La diferencia entre una cosa y la otra es que el que es esclavo no tiene derecho a heredar, no tiene derecho a los beneficios de la paternidad. Entonces hay algo que te voy a enseñar, y es que hay personas que están esclavos siempre y cuando vivan de acuerdo a los rudimentos de la carne. Porque lo que el apóstol Pablo está trayendo a colación más bien es el sistema de una paternidad y el sistema de lo que es la orfandad. La diferencia entre estas dos cosas es que el huérfano no puede exigir su herencia, pero el que es hijo, que está bajo la cobertura paterna, puede exigir su herencia. Entonces por eso la Escritura dice que nosotros podemos ser
hijos de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús de la misma promesa. O sea que hay personas que no tienen derecho a la herencia de Dios porque están viviendo en la condenación del pecado. Hello. Hay alguien que necesita entender que Cristo, Cristo te dio su espíritu por medio de la adopción para que tú puedas ser libre. Hello. Por eso dice la Escritura, no lo dio Jesús. No lo dio nosotros Jesús un espíritu de temor para estar en esclavitud. Más bien nos dio el espíritu. Nos dio el espíritu para que nosotros podamos clamar Abba Padre. En adopción nos dio su espíritu para que nosotros podamos ser Abba Padre. O sea que hay personas que están desconectados. Hay personas que no pueden clamar a Dios porque no son reconocidos. Lo que te da reconocimiento es el vínculo que nosotros tenemos con Dios por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Hay alguien que tiene que entender que el Señor David, el Señor quiere que nosotros podamos conectarnos, nosotros podamos relacionarnos, porque había un problema. Pregúntame cuál era. ¿Cuál es el problema? Que había una división, había una pared que dividía al hombre de la relación con su padre. O y sea que Cristo vino a quitar esa pared en medio. Lo que tú estás diciendo es que hubo un contraste de una ley hacia la gracia. O sea que hubo una contratación por medio de Jesús. O sea, Cristo es el contrato, es el mediador para poder traer la gracia por medio de la ley, por medio de la condenación. Lo que tú estás diciendo me llama mucho la atención porque todos estábamos clavos. Y de inmediatamente desde que el hombre del principio, Adán, dice que cuando él pecó ya toda la persona, todos los seres humanos estaba condenado a muerte. Por esta razón Cristo se vio obligado de venir a contratarte como mediador y luego poder salvarnos y podernos darnos vida. O sea que ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Él, por medio de Jesús. O sea que nosotros podemos clamar Abba Padre. Por eso que estamos viendo en Gálatas, tenemos escenarios donde Él exactamente estamos clamando por medio de sus hijos. Porque nosotros, como estábamos condenados, estábamos a muerte, estábamos todos prácticamente fuera del propósito. Pero cuando Cristo viene y se restaura la condición original, ahora nos da acceso a que nosotros podamos clamar Abba Padre. O sea, antes tú no podías clamar Abba Padre porque tú eres esclavo. Por esta razón, un esclavo no puede tener acceso a su Señor. Un esclavo no tiene acceso a alguien que puede constituirte como tu hijo. Por esta razón tú necesitas volver a reconstruir la posición en la cual estaba. O sea, necesito que ya no puedo clamar Abba Padre, porque Cristo nos ha libertado, porque Cristo nos ha libertado de la esclavitud. Hay personas que todavía el apóstol Pablo le está haciendo referencia, alusión a los Gálatas, y le está diciendo cómo es que ya ustedes experimentaron la libertad, cómo es que ya ustedes tuvieron el beneficio del espíritu, del vínculo para poder clamar a Padre, y quieren volver a los rudimentos de la carne, quieren volver a ser esclavizados bajo los rudimentos de la ley. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Hay un problema, y es que la ley mata, pero el espíritu te da vida. Entonces el apóstol Pablo lo que quiere traer a colación es la diferencia de lo que es vivir bajo las condiciones de la ley, a la diferencia de vivir bajo la gracia. Al parecer los Gálatas tenían cierta falta de revelación, y estaban viviendo bajo la ley, y está más que claro que el que vive bajo la ley infringe un solo, inmediatamente se le acusan todo. O sea, infringió toda la ley por solamente una cláusula, por violar una cláusula. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no se compara, no hay nada más que se compare con la gracia. No hay nada más no hay nada que se pueda comparar. No hay nada que se pueda comparar con el beneficio de lo que es vivir bajo el Espíritu, de lo que es vivir bajo el Espíritu, bajo la gracia. Porque en la gracia nosotros podemos experimentar
y podemos clamar Abba Padre, nosotros podemos salir del renglón de la esclavitud, del renglón de la orfandad, y podemos entrar en la paternidad y ser reconocidos por Dios por medio de Cristo a través de su Espíritu Santo. Alguien tiene que decir: hoy yo estoy creyendo que yo tengo un problema, yo tengo una situación. Hay personas que sienten a Dios muy distante. ¿Por qué? Porque viven lo que es una religiosidad, y la religiosidad lo que tiene que ver es con los ornamentos, con el sistema de los rudimentos, tiene que ver con las prácticas religiosas. Pero la relación es lo que provoca una intimidad de un padre a un hijo, lo que provoca una estrecha relación. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy, que tú tienes el acceso, a que no se te dio un espíritu de temor para que vuelva a estar, no se te dio un espíritu de esclavitud para que vuelva a estar otra vez en temor, no se te dio un espíritu de cobardía para que esté en temor, se te dio un espíritu de adopción en el cual tú puedes clamar Abba Padre. Alguien puede decir papito. Sí, porque por mucho tiempo quizás le dijiste Dios. Cuando empezaba a orar, tenías miedo a relacionarte. Pero cuando tú entiendes, cuando tú puedes interpretar que tú eres un hijo, y el hijo puede venir confiadamente delante de su padre y pedir y clamar. Porque el mismo Jesús dijo: ¿qué padre que su hijo le pida un pan le dará una piedra? ¿Qué padre que su hijo le pida un escorpión? Que su hijo le pida un huevo le dará un escorpión. ¿Qué padre que su hijo le pida un huevo le dará una serpiente? Hay alguien que tiene que entender esto. Si ustedes, dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a los hijos, cuánto nomás nuestro Padre dará juntamente con él todas las cosas. En otras palabras, cuando tú aprendes que tú tienes derecho, cuando tú aprendes a vivir en la libertad del Espíritu, es cuando tú aprendes a entender que tú eres heredero de Dios y que tú eres coheredero junto con Cristo. O sea que en Cristo tú heredas las promesas de tu Padre. O sea que Cristo como mediador te está diciendo: quiero que te quites esa mentalidad de esclavo, quiero que abortes esa mentalidad mediocre, quiero que dejes de vivir bajo las limitaciones de la ley, quiero que operes bajo la operación de la gracia. Hay gente que son hijos, pero piensan como esclavos, y hay esclavos que no son libres porque ellos decidieron ser esclavos. Entonces hay algo que yo aprendí: la diferencia entre una cosa y la otra es que el esclavo no tiene derecho, pero el hijo sí tiene derecho. Por eso Abraham dijo: Señor, y el que me va a heredar será ese Damaseno, será ese Damaseno. Será ese. Tú me estás hablando de una promesa, tú me estás hablando de una herencia que yo voy a recibir. Pero ¿para qué yo quiero herencia? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero tener estas promesas que tú me estás dando? Si el único que tengo en mi casa es un esclavo que me va a heredar. Lo que Abraham le está trayendo a colación es que para una herencia, para tú poder entregar una herencia, tú necesitas un hijo que lo herede. No hay herencia sin hijo. No hay hijos sin herencia. Alguien tiene que entender hoy que el Padre te quiere entregar una herencia. La herencia de clamar a tu Padre, de la herencia de clamar a Abba Padre en la presencia, de venir a la presencia y decir como hijo, yo vengo a reclamar los derechos. Como hijo, yo vengo a llamar a la presencia de Dios. Como hijo, yo quiero que mis circunstancias cambien. O sea que es probable que hayan personas, profetas, que no han recibido una respuesta porque han venido delante de Dios como esclavos, y el cielo no identifica nada a que no sea hijo. El cielo no reconoce nada a que no tenga el distintivo de adopción por medio del Espíritu.
Lo que tú estás diciendo es que todos eran esclavos hasta que reconocieron que tenían un padre. O sea que todos son esclavos hasta que no entiendan, hasta que no reconozcan que tienen un padre, hasta que no se arrepientan de su esclavitud del pecado. Porque el pecado es lo que te esclaviza. Tú necesitas entender, igual que el mismo Jesús le estaba diciendo que el que se hace esclavo del pecado, esclavo se hace. O sea, porque cuando tú obedeces a tu pecado, entonces te hace esclavo y te convierte en tu señor del pecado. Lo que estoy diciendo es que todas buenas dádivas, todo don perfecto viene del Padre de la luz. Por esta razón necesitamos clamar a Abba Padre para poder recibir los dones de nuestro Padre. Cuando tú necesitas entender que aquí tenemos Isaías, donde exactamente revela de que aquí habla de la paternidad. Yo siento que tú el que quiere tener un padre para clamar y tener acceso a tu padre. Tú necesitas que no haya un principado sobre nuestros hombros. Ha nacido un niño en el cual se ha convertido en padre eterno, el Padre admirable, Dios fuerte, Dios poderoso. Yo siento que el Dios todopoderoso se te va a revelar. El Dios, el Padre eterno, se te va a mostrar. Porque por cuanto tú clamaste a Ave Padre, yo entiendo que Dios cambiará tus circunstancias. Hoy vengo a decirte que toda esclavitud, así como dice el apóstol Pablo, exactamente le está diciendo, no es un espíritu de temor, no es un espíritu de esclavitud, sino no es un espíritu de adopción, de hijo, para poder clamar al Padre. Cuando necesito que también el mismo Pablo está diciendo, revelando al respecto a que no tiene un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio, de amor y de propio. O sea, tú tienes una autoridad, tú tienes dominio para poder dominar cualquier debilidades. Vengo a decirte que toda esclavitud te va a partir de hoy. Vengo ahora mismo a invitarte que clame a Abba Padre. A partir de hoy te va toda situación de mortandad, te va toda situación indebiluto, te va toda situación de problema. A partir de hoy, por cuanto tú hoy has decidido a clamar a Abba Padre, prepárate que vendrá nueva temporada para tu vida, vendrá nueva gloria para tus hijos, para tu familia. Lo que te mantiene en esa condición de esclavitud, ojo con esto, estoy entrando en etapa conclusiva. Lo que te mantiene en esa condición de esclavitud es el pecado. Es el pecado. Vemos a Adán. Adán escuchaba constantemente la voz de Dios en el huerto del Edén, de adentro hacia afuera. Cuando Adán peca, ahora escucha la voz de Dios de afuera hacia adentro. O sea que hay gente en lo que mientras son hijos, mientras están viviendo en el espíritu, mientras están siendo afectados por la gracia, mientras la gente está bajo la jurisdicción de hijos, es probable que ellos hablan con Dios, ellos se comunican con Dios como hijo, no como esclavo. Cuando Adán pecó, al serse esclavo del pecado, ya no escucha a Dios de adentro hacia afuera. Pregúntame por qué. La Biblia dice que después que Adán pecó, Dios llamó: ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, ya él no escuchaba la voz de Dios internamente. Ahora él escuchaba una voz de afuera. ¿Por qué? Porque había pecado. O sea, que lo que te hace distante de Dios, lo que te alega de Dios, lo que te convierte en un esclavo, lo que te quita el acceso a tu Padre, es el pecado, es la esclavitud. Y el que obedece al pecado, para hacerlo esclavo es del mismo, porque todo lo que tú obedeces se convierte en tu Señor. Alguien tiene que decir conmigo: más nunca a partir de hoy voy a obedecer el pecado, más nunca a partir de hoy voy a vivir en esclavitud, más nunca a partir de hoy voy a vivir en temor, porque Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder y dominio propio. Hoy necesitas entender que el dominio propio es lo que te permite decirle no al pecado, es lo que te permite decirle no a los vicios, es lo que te permite decirle no a las drogas, es lo que te permite decirle no a las ofertas del sistema. Si no, pregúntale a Jesús, a que Satanás le dijo: hey,
Satanás dijo, yo voy a quitarle, le voy a quitar esa legalidad, esa intimidad, esa conexión que él tiene con su padre. Le está diciendo, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Le está tocando el ego, le está afectando el ego, porque él quería quitarle la autoridad, él quería quitarle la intimidad que Jesús tenía con su padre. O sea que lo único que el diablo querrá es quitarte la comunión con tu padre. Y como el diablo provoca que tú quitarte la comunión, tentándote como lo hizo con Jesús. Jesús fue tentado. Inmediatamente Jesús no lo obedeció y por eso se convirtió en el Señor. Permaneció siendo Señor. Permaneció siendo Señor. Porque cuando tú no obedeces al diablo, cuando tú no obedeces a la tentación, cuando tú no obedeces a la oferta del sistema, tú sigues siendo Señor. Tú sigues estando por encima de lo que tú venciste. Alguien tiene que decir, no me voy a someter, no me voy a someter a la tentación, no voy a obedecer a la tentación que me va a desconectar, que me va a desvincular de la intimidad, del afecto que yo tengo con mi padre. Alguien tiene que entender hoy, cuando tú tienes acceso a clamar Abba Padre, es porque tú estás caminando de acuerdo a la guianza del Espíritu. Porque dice la Escritura, todos los que son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que una de las cosas que te va a identificar como hijo es que tú te dejes guiar del Espíritu de su hijo. Alguien dice conmigo, hoy yo soy libre de toda esclavitud. Alguien tiene que decir, soy libre de toda esclavitud. Porque a partir de hoy hay un nuevo comienzo en tu vida. A partir de hoy Dios se va a revelar como el Abba. Tú tendrás la comunicación con tu padre, con tu papito. Alguien dice conmigo, Abba Padre. Wow, esta canción me llama mucho. Wow, profeta, yo quiero finalizar con esta palabra para poder darle color a esto. Hay una palabra que me llama la atención y es que mismo en Juan, tenemos Juan 4, donde estamos viendo con Jesús relaciona, hace una conversación con Nicodemo. Nicodemo le dijo, tú quieres salir y ser libre del pecado. Tú necesitas nacer del Espíritu, porque me cansé de que tú seas carne. Yo creo que tú seas a partir de hoy, que tú tengas un acceso a relación con tu padre, pero no por medio de mí y por medio de tu padre, que es el Padre Celestial. Inmediatamente cuando él le dijo, necesito primera vez que entre al vientre de tu madre, yo supongo decir, pero Nicodemo me dice, pero hay que nacer el vientre de mi madre por segunda vez, y le dice él, no, es que de cierto te digo, que si no naciera del agua del Espíritu, no podrá ver al reino de Dios. O sea que hay gente que no pueden ver el reino de Dios hasta que no decidan salir, de su esclavitud, hasta que no decidan salir del pecado, hasta que no se desligan de la esclavitud. A partir de hoy tú necesitas nacer del reino de Dios, nacer de nuevo para poder tener acceso al Padre, para poder tener acceso a clamar a Abba Padre. Yo supongo que el mismo Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, clama a Abba Padre, porque tú estás esclavo, tú estás limitado por medio de esta y efectivamente Nicodemo, profeta, se había circunscrito a los cinco bautismos que eran requisitos para tú convertirte en un rabino y para convertirte en un judío, para convertirte en un judaizante. O sea, habían 5 bautismos. O sea, ya él había nacido de la ley. Porque el judaísmo lo que te circunscribía era bajo la ley. O sea que ya él estaba circunscrito a los requisitos de la ley. O sea que ya él había nacido de la ley. Pero efectivamente vemos como Cristo le dijo, lo que es nacido de la carne
carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso usted se va a dar cuenta ya finalmente. Voy a orar por la gente que está aquí. Wow, finalmente Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuáles? Los que no son engendrados de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que alguien tiene que decir, yo no nací de la carne, no soy hijo del pecado, porque todo lo que es nacido de la carne es carne, y la carne es de la carne está el pecado. En la carne está el pecado, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Alguien tiene que decir, hoy yo recibo por adopción al Espíritu para poder clamar Abba Padre, para poder tener acceso directo con mi Padre. Alguien tiene que decir, hoy me libero de las raíces del pecado. Hoy yo me libero de todos los rudimentos de la ley y de la carne, porque soy libre en el Espíritu y en Cristo Jesús. Amén. Declaramos ahora, tú el que está esclavo, tú el que está, el que se siente que no tiene esperanza, que no tiene propósito, que piensa que no es hijo de Dios. A partir de hoy yo vengo a decirte que clame Abba Padre, porque tú eres hijo de Dios. Por cuanto Cristo murió por ti, ya a partir del momento, ya tú eres criatura, ya tú eres hijo de Dios. Vengo a decirte que así mismo como todo, tú te sentías esclavo. Ahora mismo vamos a orar por toda esta persona. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, ahora mismo nosotros venimos declarando que la gente que estaba lejos de ti, la gente que estaba distante, la gente que era esclavo, ahora que quiere tener esa intimidad, que quiere tener acceso, que ha creído al anuncio, que ha creído, Dios mío, a tu palabra, que ha creído a las palabras que hoy se le ha enseñado. Hoy nosotros declaramos, Espíritu Santo, que la unción del Espíritu viene ahora, rompiendo los yugos de opresión, rompiendo la cadena de la esclavitud, ahora liberándose esos yugos de opresión. Hoy la unción del Espíritu viene a pudrir esos yugos, viene a retirar esas cargas. Ahora nosotros lo estamos declarando en conteo de 3. Ahora eres libre de la enfermedad, eres libre de la deuda, eres libre de la pobreza, eres libre de todo lo que te aleja, todo lo que te hace distante de Dios. Ahora en el nombre de Jesús yo lo estoy declarando. En el nombre de Jesús yo lo estoy declarando, Espíritu de Dios. Ahora en el nombre de Jesucristo, gracias, porque en el nombre de Dios desciende sobre ti. Ahora yo veo personas que tienen cáncer que van a ser libres. Yo veo personas que tienen problemas de vesículas que van a ser libres. Todos los problemas de las riñones también serán libres a causa de contar de 3. 1, 2 y 3. Ahora